Hay un tipo de dolor que no llega como una explosión, sino como una cuenta atrás silenciosa, porque primero te quita lo material, luego te quita el aire, y al final se atreve a tocar lo único que todavía te mantenía en pie. Esta historia no empieza con una victoria ni con un milagro espectacular. Empieza con una mujer al borde de lo imposible, haciendo cálculos mínimos para sobrevivir un día más, y con un viajero que aparece cuando ya no queda margen para ser generosa sin perder algo. Lo más duro no es que ella tenga poco, lo más duro es que tiene exactamente lo último, y aún así, debe decidir si se protege o si confía. Porque cuando tu vida se reduce a un puñado de harina y a unas gotas de aceite, cualquier gesto se convierte en sentencia. Y si crees que la prueba termina cuando eliges dar, escucha con más atención, porque a veces la vida te observa, espera a que creas que ya pasaste la tormenta, y entonces te golpea donde no existe defensa. Quédate cerca de esta historia, porque lo que ocurre después no es un cuento de consuelo rápido, es una verdad que quema, y al final entenderás por qué hay personas que, incluso cuando pierden lo que más aman, terminan viendo una luz que no se parece a ninguna otra. La aldea estaba pegada a las colinas como si hubiera sido dejada allí por un viento antiguo, con casas bajas de barro y piedra, y puertas que crujían incluso cuando nadie las empujaba. En una de esas casas vivía Samira, una mujer de manos ásperas y mirada quieta. Esa mirada que tienen quienes han aprendido a no pedirle demasiado al mundo, para no sufrir una segunda decepción. La sequía llevaba tiempo comiéndose los campos, y la escasez no era un rumor, era el sonido real de una despensa vacía, era el eco de un cuenco que ya no se llenaba. En el interior de su casa apenas quedaban dos cosas, guardadas como se guarda lo último que protege de la desesperación: un poco de harina en un saco pequeño y unas gotas de aceite en una vasija manchada, lo justo para preparar una torta y sostener el cuerpo por un solo día. Su hijo, Nadir, estaba sentado cerca de la pared, demasiado silencioso para su edad, observándola con esa atención seria que nace cuando un niño entiende que la casa está luchando por seguir en pie. Samira se movía despacio, no por calma, sino para que el miedo no le ganara la carrera, y mientras medía la harina con los dedos, sentía que cada grano caía como si marcara un final. En ese momento, cuando la tarde estaba bajando y el aire traía polvo seco, alguien llamó a la puerta. No fue un golpe fuerte, fue un toque insistente, humilde, como si el que llamaba supiera que estaba entrando en un lugar donde cada cosa contaba. Al abrir, Samira encontró a un viajero, Idris, con la ropa cansada, la piel curtida por el camino y los ojos de alguien que no venía a conquistar nada, solo a pedir lo mínimo para seguir andando. Su voz fue baja, respetuosa, y pidió un poco de pan. Samira lo miró, y sin decirlo, supo que aquella petición venía a romper el último equilibrio que le quedaba. Samira no respondió de inmediato, porque hay silencios que no nacen de la duda, sino del peso exacto de lo que está en juego. Miró el rostro de Idris, marcado por el sol y por noches sin techo, y luego volvió la vista hacia el interior de la casa, donde el saco de harina descansaba como una verdad incómoda que ya no podía esconderse. No había excusas posibles, no había una segunda vasija oculta, no había reservas milagrosas esperando ser descubiertas. Lo único que existía era ese día, ese gesto, y un mañana que no estaba garantizado para nadie. Cuando finalmente habló, su voz fue firme, no porque estuviera segura, sino porque había decidido no dejar que el miedo dirigiera sus palabras. Le explicó que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, lo justo para preparar una última comida para ella y su hijo, y después dejar que el tiempo hiciera lo que quisiera. Idris no se apartó, no insistió con promesas, no alzó la voz para convencerla. Simplemente la escuchó, y en su manera de esperar había algo que no juzgaba, algo que no presionaba,
como si entendiera que la decisión no era sobre pan, sino sobre confianza. Samira cerró los ojos un instante, lo suficiente para recordar todas las veces que la vida le había pedido resistencia, y ella había respondido protegiéndose, y comprendió que esta vez no se trataba de sobrevivir un día más, sino de elegir quién quería ser incluso en la pérdida. Sin anunciarlo, se dio la vuelta, tomó la harina, mezcló el aceite y con movimientos lentos preparó la torta. El fuego era pequeño, pero suficiente, y el olor del pan subió como un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de entregar. Cuando se la ofreció a Idris, no lo hizo con solemnidad, lo hizo con una calma que sorprendía incluso a ella misma, como si algo en su interior ya hubiera aceptado el precio. Idris tomó el pan con respeto, agradeció en voz baja, y al marcharse dejó detrás un silencio distinto, uno que no hablaba de vacío inmediato, sino de una espera que Samira no sabía si traerían pérdida o algo que aún no se atrevía a nombrar. La noche cayó sin dramatismo, como caen las cosas inevitables, y la casa quedó envuelta en una quietud que no era descanso, sino vigilancia. Samira permaneció despierta más tiempo del habitual, sentada junto a su hijo, observando cómo el fuego se apagaba poco a poco, preguntándose si había cometido un acto de fe o un error irreparable. No había cantos, no había señales, no había una voz que confirmara que había elegido bien. Solo estaba el cuerpo cansado y una mente que intentaba prepararse para la escasez absoluta. Cuando el amanecer comenzó a filtrar una luz pálida por la puerta, Samira se levantó sin prisa, más por costumbre que por esperanza, y se dirigió al rincón donde guardaba la harina, no esperando encontrar nada distinto a la verdad que ya conocía. Sin embargo, al tocar el saco, notó peso. No era abundancia desbordada ni una imagen grandiosa, era simplemente harina suficiente para otro día. Se quedó inmóvil, sin alegría inmediata, como si temiera que cualquier emoción pudiera romper aquel equilibrio frágil. Revisó la vasija del aceite, y las gotas seguían allí, quietas, intactas, como si no hubieran sido tocadas. No gritó, no cayó de rodillas, no llamó a nadie. Preparó otra torta en silencio, alimentó a su hijo y continuó el día como quien camina sobre un terreno que aún no confía en pisar del todo. Pasaron los días y la harina no se agotaba, el aceite no se secaba y la casa, aunque humilde, dejó de respirar miedo. Samira aprendió a vivir en esa provisión constante pero discreta, sin celebrarla demasiado, porque había comprendido que la vida no devuelve en exceso, sino en lo justo. Idris no volvió, ni envió mensaje alguno, y el gesto de aquella tarde quedó suspendido como un secreto entre ella y algo más grande que aún no entendía. La escasez había perdido fuerza, pero la historia, sin que Samira lo supiera, aún no había revelado su parte más dura, y la calma que ahora sostenía la casa era solo el silencio previo a una prueba que no se mide en pan ni en aceite, sino en la pérdida que nadie está preparado para nombrar. La enfermedad no llegó de golpe, llegó como llegan las cosas que no quieren ser vistas, primero con un cansancio extraño, luego con un silencio que se alarga más de lo normal, hasta que Samira empezó a notar que la respiración de Nadir ya no seguía el ritmo de la casa. Al principio pensó que sería pasajero, una debilidad más en un cuerpo que había crecido entre carencias, pero con el paso de las horas, el calor subió, los ojos del niño perdieron brillo y su cuerpo comenzó a volverse ligero, demasiado ligero, como si la vida estuviera soltando amarras poco a poco. Samira se movía de un lado a otro intentando sostener algo que se le escapaba sin permiso, mojando sus labios, hablándole en voz baja, recordándole historias simples para mantenerlo despierto, mientras en su interior una pregunta se repetía sin descanso, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta por miedo a que se volviera real. La harina seguía allí,
El aceite seguía allí, pero por primera vez comprendió que la provisión no era un escudo, que la fe no era un trato que garantizara protección contra todo. Cuando la noche volvió a cubrir la aldea, Nadir dejó de responder, y el silencio que ocupó la casa fue más pesado que cualquier escasez anterior. Samira lo sostuvo largo rato, sin lágrimas al principio, como si el dolor necesitara tiempo para encontrar salida, y en ese espacio vacío se sintió engañada, no por haber dado, sino por haber creído que dar bastaría. Sus palabras, cuando finalmente salieron, no fueron suaves ni correctas, fueron crudas, directas, dirigidas a ese misterio que había sostenido su casa y ahora parecía haberle quitado lo único que no podía reponerse. Acusó, reclamó, preguntó por qué había sido recordada, por qué había sido sostenida, solo para ser atravesada después por una pérdida que no tenía nombre ni consuelo inmediato, mientras el cuerpo de su hijo descansaba inmóvil y la casa, llena aún de harina y aceite, se había quedado sin sentido. El amanecer llegó sin alivio, como si el mundo no se hubiera enterado de que algo irreparable había ocurrido dentro de aquella casa. Samira no durmió, porque cerrar los ojos habría sido aceptar una realidad que todavía no podía sostener, y se quedó sentada junto al cuerpo de Nadir, repasando cada gesto, cada decisión, cada palabra pronunciada desde el día en que Idris cruzó su puerta. No se reprochaba haber dado el pan, porque en lo más hondo sabía que aquel acto había sido limpio, pero sí se preguntaba qué sentido tenía una provisión que no había protegido lo esencial. Cuando el sol ya estaba alto, escuchó pasos conocidos fuera, un ritmo pausado que reconoció antes incluso de abrir la puerta. Idris había vuelto, sin prisa, como si no supiera, o como si supiera demasiado. Samira no lo recibió con gratitud ni respeto. Lo recibió con la verdad desnuda que solo nace cuando ya no queda nada que perder. Le habló sin bajar la voz, sin medir las palabras. Le dijo que su presencia había traído sustento, pero también había abierto una herida que ahora sangraba sin freno. No le pidió explicaciones bonitas. Le lanzó su dolor como se lanza una acusación, preguntando por qué había sido probada más allá de sus fuerzas, por qué después de confiar había recibido el golpe más cruel. Idris no se defendió, no justificó el silencio del cielo, ni intentó suavizar la pérdida con frases aprendidas. Escuchó de pie, dejando que cada palabra encontrara su lugar, y cuando Samira terminó, no respondió de inmediato. Entró en la casa, miró al niño inmóvil y se detuvo largo rato, como si también él necesitara sostener el peso de lo ocurrido antes de hablar. En ese gesto había algo distinto a la promesa o al consuelo. Había una decisión que no buscaba convencer, sino actuar. Samira observó sin entender, con el corazón ya roto, cómo el viajero se preparaba para hacer lo único que todavía no había hecho en toda esta historia. No pedir, no recibir, no explicar, sino enfrentar directamente la pérdida que había puesto en duda todo lo anterior. Idris tomó el cuerpo de Nadir con una delicadeza que no era técnica ni ritual, sino humana, como si supiera que en ese contacto se estaba jugando algo que no pertenecía a las palabras. Lo llevó al espacio más alto de la casa, allí donde el aire era más quieto y la luz entraba sin pedir permiso, y lo tendió con cuidado, como quien deposita lo único que no se puede reparar. Samira lo siguió en silencio, no por esperanza, sino porque ya no tenía fuerzas para oponerse a nada. Idris se apartó un paso, y por primera vez desde que había cruzado aquella puerta, su rostro dejó ver el peso de lo que estaba ocurriendo. No habló de recompensas, no habló de pruebas necesarias ni de planes ocultos. Habló desde un lugar más hondo, reclamando, exigiendo, preguntando por qué la entrega había sido seguida por una herida tan profunda, por qué la confianza había sido atravesada por la muerte. Sus palabras no fueron suaves, porque la verdad,
No siempre lo es cuando se pronuncia desde el límite. El tiempo pareció detenerse, no como un milagro visible, sino como una espera tensa, un espacio en el que nada estaba garantizado. Samira observaba sin fe exuberante, sin expectativa grandiosa, solo con una atención agotada que ya no distinguía entre perder y esperar. Entonces, sin estruendo, el cuerpo de Nadir reaccionó, primero con un leve temblor, luego con un aliento que regresó como quien vuelve de muy lejos. El color volvió despacio, la respiración encontró ritmo, y la vida, que se había ido sin explicaciones, regresó sin espectáculo. Samira no gritó, no cayó al suelo, no celebró como habría imaginado en otro tiempo. Se acercó, tocó el rostro de su hijo y entendió algo que no tenía forma de enseñanza simple. La provisión no había sido el final, la pérdida no había sido castigo y la fe no había sido un seguro, sino un camino que atraviesa incluso la muerte sin prometer atajos. Cuando la casa volvió a llenarse de movimiento, Samira comprendió que lo que había sido probado no era su generosidad, sino su capacidad de seguir confiando incluso cuando todo parecía haberla desmentido. Cuando la casa volvió a respirar vida, nada parecía distinto a simple vista. Las paredes seguían siendo de barro, la mesa seguía siendo baja, y la harina y el aceite continuaban ocupando el mismo lugar discreto de siempre. No hubo señales visibles que anunciaran que algo eterno había ocurrido allí dentro. Y sin embargo, todo era diferente. Samira ya no miraba el día como una cuenta atrás, ni el mañana como una amenaza, porque había aprendido que la fe no es un escudo que evita el golpe, sino una fuerza que te permite atravesarlo sin desaparecer. Comprendió que dar no compra protección, que confiar no es una negociación, y que incluso cuando haces lo correcto, la vida puede exigir más de lo que creías posible. Pero también entendió algo más profundo, algo que solo se aprende cuando se ha perdido y se ha recuperado sin entender del todo cómo, que hay gestos que no se pierden nunca, aunque atraviesen la muerte, y decisiones que siguen sosteniendo la casa incluso cuando el sentido parece haberse ido. Esta historia no te promete que no sufrirás, ni que todo se resolverá como esperas. Te recuerda que, cuando eliges no cerrarte, cuando eliges no proteger lo último que tienes por miedo, algo en ti se mantiene vivo incluso en el momento más oscuro. Y quizá por eso esta historia sigue siendo contada, no para explicar, sino para acompañar. Si este relato ha resonado contigo, si te ha hecho detenerte un instante y mirar tus propias decisiones desde otro lugar, te invito a que le des like, te suscribas y compartas este video para que más personas encuentren historias como esta, historias que no ofrecen respuestas fáciles, pero sí una luz silenciosa para seguir caminando. Nos vemos en la próxima historia.